Vamos a hablar sobre URLs y rutas. Vamos a ver qué son. Cuando hablamos de URLs y routing es simplemente definir un path al usuario para que en cuanto nos haga una petición a esa ruta, a esa dirección, el sistema le responda algo. ¿Vale? Eso es básicamente lo que es declarar una ruta. El objetivo de la ruta es estar a la escucha y el sistema, mediante el controller, lo que va a hacer es devolver datos, ficheros, puedes devolver una vista HTML, etc. ¿Vale? Un punto importante a la hora de declarar rutas en los controladores de Odoo, hay que tener en cuenta el decorador. Para definir una ruta en Odoo necesitamos aplicar el decorador http.route y que a su vez recoge una serie de parámetros que los veremos en el siguiente punto. Aquí tenemos un ejemplo, el http.route, que recoge un path que le vamos a decir que cuando ingresemos un dominio /robots.txt, definiendo el path y el tipo, que luego vamos a analizar el resto de parámetros. Vamos a ver en este vídeo el análisis y cómo pasar parámetros en las rutas. Básicamente hemos trabajado tres tipos de parámetros que le podemos pasar a nuestras rutas: parámetros estáticos, parámetros dinámicos y parámetros de tipo object, de tipo objetos. En el primer ejemplo vemos que es uno de tipo estático y lo que nos va a devolver aquí es siempre escribamos lo que escribamos, el sistema va a comportar en consecuencia, es decir, siempre va a obtener el mismo resultado. Aunque aquí en este ejemplo la verdad es que sí que está tomando un parámetro, ¿vale? Y se nos ha colado en esta transparencia, pero no debería tener el book ID. Simplemente que cuando el usuario escriba library /book details, el sistema lo que debería es imprimir un resultado, sin más. En el segundo caso vemos que ya es dinámico y nosotros en las rutas le podemos definir la tipología del parámetro, la podemos definir a nivel de la ruta. Aquí estamos viendo cómo después de la barra de book details le indicamos que va a ser de tipo entero, un objeto de tipo entero, lo que esperamos que nos pase el usuario por parámetro. En el primero se evaluaba como un string, como una cadena, por eso aquí estamos viendo cómo lo parseamos con el int cuando vamos a hacer la búsqueda con el framework de Odoo. Y en el segundo ya le decimos con firmeza que este parámetro va a ser de tipo entero. Por lo tanto, el sistema, el controlador, la ruta, espera y lo evaluará como un entero. Si tú le pasas aquí un parámetro que no sea de tipo entero, el sistema o el controlador devolverá una excepción o no lo va a procesar. Entonces aquí estamos viendo que es similar al anterior, simplemente que este nos sirve para, por ejemplo, cuando queremos devolver un resultado pasándole un ID. Es muy típico, es muy habitual. Yo le paso el ID y el sistema me devuelve un registro de tipo libro buscándolo por ese ID si lo encuentra. Estos son meros ejemplos. Aquí no está definido el desarrollo de todo lo que es la lógica del método, pero ya nos hace una idea de cómo se van utilizando los parámetros. El tercer ejemplo es de tipo objeto o es también dinámico. Y aquí es un poco magia lo que hace route, y es que nos permite evaluar por un tipo de objeto. Aquí le pasábamos un entero, aquí le decimos a nuestro route, evalúalo como un objeto del modelo library book. Entonces él lo que va a esperar es un entero que automáticamente él va a hacer la búsqueda por ese número entero y nos va a devolver siempre un objeto del tipo de parámetro que le estamos declarando aquí. Entonces nosotros si ponemos un punto de interrupción aquí antes de devolver resultados, estaríamos comprobando que book ya no es un entero, sino es un objeto del modelo library book. Todo esto lo vamos a ver con el ejercicio final de este capítulo, que es donde más claro lo vas a ver, y vamos a hacer debug. Vamos a ver todo paso a paso para que no se nos escape nada y puedes ver de una manera muy clara todas las diferencias de estos parámetros que lo estamos viendo aquí.
En este video vamos a hablar sobre la seguridad en las rutas. Las tres tipologías que nos podemos encontrar en el tema de restricción de acceso a nuestros paths, a nuestras rutas, básicamente son tres. Y eso se define por el parámetro en el HTTP route. Si aquí vemos, tenemos 4 tipos, ¿vale? Los más habituales son pasar el parámetro known, public y user. Luego veremos el custom, que es un poco especial, pero aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo con cada uno de los más habituales, que es cuando le declaramos known, el sistema va a dar libre acceso a todo aquel que me esté preguntando por esta ruta. En el segundo ejemplo es similar, le decimos que es público el acceso y que no va a haber ningún tipo de restricción. En el tercero, cuando el sistema encuentra un user, obligatoriamente, si tú no estás logueado, el sistema te va a devolver un error y te va a decir el típico: debes estar logueado para que puedas acceder a este recurso. Esto es muy útil y se utiliza bastante. De hecho, estos ejemplos que estoy tomando aquí, tomados del código fuente oficial de Odoo. Si quieres ver más acerca de la documentación oficial de Odoo, acerca de las URLs y rutas, te dejo aquí el enlace donde puedes visitar esa página. Para finalizar este video y para reforzar, vamos a ver que aquí tenemos otro parámetro que aparece por aquí, que es el type. Nosotros en Odoo lo más habitual es que nos encontremos dos tipos de parámetros para el tipo type. Uno que es una petición HTTP y la otra que decimos que es de tipo JSON. Más adelante veremos cómo utilizar cada una de ellas, pero la más habitual que se utiliza siempre, que cuando introducimos por navegador, es una tipo de petición tipo HTTP. Las tipo JSON normalmente suelen ser para obtenerse a muy bajo nivel, o por lo menos no siempre las podemos ver. Normalmente se utilizan para hacer una petición o una llamada a un path, a una ruta, desde el interior de un proceso en Odoo, o también desde el exterior de una aplicación que se esté conectando con Odoo. Ambas partes son válidas. Vamos a ver en este video cómo heredar un controller. Básicamente he definido en 3 sencillos pasos de cómo heredar un controller. El primer paso que vamos a necesitar es importar la clase controller de la que queremos heredar. Aquí tenemos un ejemplo claro, aquí en la primera línea, donde le decimos from odoo.addons.portal.controllers.web import home. ¿Esto qué quiere decir? Aquí te he dejado la ruta por si acaso, para que vayas viendo los ejemplos que estamos viendo en el vídeo. Aquí lo que le estamos diciendo es, cuando yo quiero hacer una herencia de un controlador, es decir, de un controlador que ya existe en Odoo y lo queremos modificar, bien porque queremos modificar sus funciones que ya existen, o bien para modificar cualquier funcionalidad que tenga ya ese controller, tenemos que importarlo de esta manera. Entonces, si recordamos el estándar, cuando empezamos a ver la definición tanto de cómo se definía una estructura de un módulo para el website, veíamos que tendríamos que declarar por estándar la carpeta controllers en cualquier módulo. Eso es por estándar. Entonces aquí lo que estamos diciéndole es, desde los add-ons de Odoo, desde el módulo portal, vete dentro de la carpeta controllers, y dentro de controllers te vas a encontrar la clase web, y de ese controlador me vas a importar la clase home. Entonces, si nosotros nos vamos en el código fuente a Odoo addons, el módulo de portal, dentro de la carpeta controllers, vamos a ver un fichero que se llame web, y dentro de ese web, si lo abrimos, vamos a ver que está una clase home. El segundo paso es, creamos una clase nueva y heredamos de la clase que hemos importado. Aquí, como vemos, el ejemplo está claro. Definimos una clase, la llama Odoo Website y le dice voy a heredar de home, de la clase que hemos importado en el punto 1. Y el tercer punto es hacer una sobreescritura del método que necesitamos. En este caso, cuando instala el website, hace una sobreescritura del método que contiene la clase portal del home, que es el método index.
Entonces el index es un route, es una ruta que cuando nada más entramos a nuestro Odoo, se ejecuta una petición pública y el sistema lo que le está diciendo aquí es vas a hacer una redirección hacia la página. Y esto es todo lo que tenemos que saber. Paso 1, importamos la clase del controlador que queremos heredar. El segundo, creamos una clase nueva y la heredamos de la clase importada. Y el tercer paso, hacemos la sobreescritura del método que queramos sobreescribir o redefinir. En este caso está haciendo una redefinición del método index. Va a ser una serie de operaciones que le interesa hacer al website y luego pues el funcionamiento continúa. Bueno, y como apunte, ya que estábamos viendo en el capítulo anterior el tema de parámetros, cuando veas website igual a true, que te vas a encontrar mucho este parámetro, le estamos diciendo a Odoo que nos vamos a encontrar la variable del website. Esto nos habilita muchas posibilidades. Por ejemplo, acceder al website, al objeto website, al menú del website, etcétera. Muchas funcionalidades que sin duda me gustaría mostrártelas en un video dedicado al tema de controllers. Ahí es donde vamos a ver todo esto. Y como punto final te digo que aquí te pongo un recuadro. No te olvides de las dependencias en el manifest. Es muy importante y es muy habitual cometer este fallo. Es no revisar las dependencias. Por ejemplo, si yo aquí estoy heredando del módulo de portal, es imprescindible, o si voy a utilizar el website, es imprescindible que dentro del manifest nosotros pongamos las dependencias oportunas para que no haya ningún problema ni errores a la hora de actualizar o instalar los módulos. En el siguiente video vamos a hacer la práctica final de todo el capítulo de controllers. Vamos a estar creando una app para Odoo Ads, para Google Ads, que es un nuevo requerimiento que está pidiendo a todos los sitios web que están monetizando con Google AdSense, nos pide un requisito. Entonces yo he aprovechado para hacerlo en mi página Odoo RP Cloud, odoorpcloud.com, y bueno, se me vino la idea, digo, ¿por qué no compartir este ejemplo que va a ser muy utilizado y muy práctico para este curso? Así que en este video vamos a ver cómo crear un módulo con controladores para Odoo. Y esa va a ser nuestra práctica de este capítulo.